Este material fue capturado por un dron de seguridad pública en Texas, mostrando a 4 miembros del cártel fuertemente armados en la isla Frontón, cerca de la frontera entre Texas y México. Esto llevó a la división de Rangers de Texas a lanzar un ataque devastador en la zona fronteriza con el objetivo de eliminar por completo las operaciones del cártel. El único problema es que podría haber iniciado la guerra fronteriza de América. Antecedentes. El 7 de septiembre de 2023, los Rangers de Texas, bajo el Departamento de Seguridad Pública de Texas, también conocido como el DPS, lanzaron la Operación Lone Star, una incursión audaz para detener a todas las actividades ilícitas del cártel en la isla Frontón, o deberíamos de decir, la isla del cártel. Pero antes de profundizar en los detalles de esta incursión y cómo podría o no haber iniciado la guerra fronteriza de América, primero necesitamos revisar la geografía de la isla Frontón y por qué es tan importante para ambos países. Entonces, primer pregunta, ¿dónde en el mundo está la isla Frontón? En 1926, la isla Frontón se formó cuando el Río Grande cortó un nuevo camino al sur de los Estados Unidos, y aunque este nuevo camino se reconoció como parte del canal principal del Río Grande, la isla Frontón se anidó en 170 acres de tierra en ambos canales del río. Pero resulta que, en 1959, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, IBWC, reconoció oficialmente la isla Frontón como parte del territorio de México, ya que fue cortada en su región. La sección estadounidense de esta comisión reconoció esto correctamente, y hubo paz entre ambos países, pero no por mucho tiempo. En 1976, la IBCW vino una vez más para transferir esta isla a Estados Unidos bajo los términos del Tratado de Límites de 1970, colocando a la isla bajo jurisdicción estadounidense. Como podrás estar pensando, esto abrió las puertas a múltiples problemas legales a lo largo de los años. Pero lo más importante, afectó la geopolítica de México. Y la pregunta es, ¿cómo? Una cosa que necesitas entender es que el Río Grande no solo se refiere al río del que hablamos anteriormente, sino que también se refiere a sus llanuras, colinas y trópicos al este del río Conchos y el delta del Río Grande, que está dividido entre Estados Unidos y México, desembocando en el Golfo de México. En términos económicos y culturales, esta región está más interconectada que cualquier otra parte a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. Y según las estadísticas de desarrollo humano de las Naciones Unidas, los estados mexicanos dentro de la cuenca del Río Grande, que son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y partes de Chihuahua y Durango, tienen el más alto nivel de la vida per cápita en México. Estos estados ganaron más dinero que el resto de México combinado. Eso solo demuestra la importancia de esta región para la economía mexicana. Pero hay más que eso. La ciudad más importante en la cuenca del Río Grande es Monterrey. Esta ciudad es el tercer área metropolitana más grande de México, justo debajo de otras grandes ciudades como Guadalajara. También es el capital financiero de México, ya que tiene fuertes conexiones con los bancos estadounidenses, las industrias manufactureras y de energía, especialmente aquellas al otro lado de la frontera en Texas. Pero hablando de Texas, la fortuna y la economía de Texas ha jugado un papel particularmente significativo en el desarrollo de Monterrey. En 1936, cuando Texas ganó su independencia de México, Monterrey era una ciudad considerable pero relativamente sin importancia, una de muchas paradas en las rutas comerciales que llevaban a través de San Antonio y la sección occidental de los Estados Unidos. Sin embargo, esto cambió durante la Guerra Civil, cuando el bloqueo de la Marina de la Unión de los Puertos Confederados hizo que Texas fuera una ruta importante para las exportaciones a Europa. Como una vía fluvial internacional, la Unión no podía bloquear el tráfico por el Río Grande sin asegurarse a antagonizar la autoridad de México en ese momento. Y aunque esta misma unión era leal a las potencias que controlaban México en ese entonces, simplemente no tenían los recursos navales y el interés político para evitar que México comerciara con los confederados. Así que con el Río Grande lleno de mercancías destinadas a Europa, Monterrey se convirtió en un punto importante de intercambio, llevando al eventual desarrollo de la ciudad como el capital financiero de México. Las industrias de energía y manufactura de Monterrey crecieron junto a la de Texas durante el siglo XX. Y ningún área se ha beneficiado más del Tratado Libre de Comercio de América del Norte que esta ciudad. Como resultado, la cuenca del Río Grande es la única región geopolítica con la capacidad, riqueza e infraestructura para formar una alianza política que podría, teóricamente, alterar la estructura financiera de México. Aunque esto es extremadamente improbable que ocurra, solo queremos que entiendas lo importante que es esta región y por qué la tierra se llama Tierra de Nadie. Quiero decir, técnicamente ambos países están lucrando de la región, por lo que ninguno de los lados tendría un problema, hasta que los cárteles mexicanos aprovecharon. Tráfico de drogas. En 1983, más de 3 fugitivos escaparon de la prisión municipal de Miguel Alemán y buscaron refugio en la isla Frontón, donde lograron eludir la captura durante varios días.
Cuando esto ocurrió, las autoridades mexicanas asumieron rápidamente que estos fugitivos no sobrevivirían en la isla. Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Texas también sobrevoló la isla después de la fuga de los reclusos, pero su búsqueda fue obstaculizada por el denso dosel de la jungla que ocupaba el área. Las subsiguientes búsquedas terrestres realizadas por las autoridades mexicanas se complicaron aún más debido a estos espesos bosques de bambú que emitían un olor penetrante y dificultaban la respiración. Justo cuando estaban a punto de concluir que estos fugitivos habían fallecido, recibieron la mayor sorpresa. Los 3 fugitivos habían logrado cruzar hacia los Estados Unidos. Este episodio marcó uno de los primeros registros de actividades criminales en las cercanías del Río Grande. Sin embargo, solo señaló el comienzo de lo que estaba por desarrollarse. De nuevo, siendo tierra de nadie, había 2 formas distintas en que se traficaban drogas ilícitas en esta región. Una ocurría detrás del Río Grande en México y la otra en la frontera sur de Texas. Las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas, también conocidas como DTOs por sus siglas en inglés, contrabandeaban cantidades de múltiples kilogramos de cocaína hacia el oeste de Texas para distribuirlas a lo largo de Estados Unidos. También contrabandeaban pequeñas cantidades de heroína y metanfetamina a través de esta zona. La marihuana, metanfetamina y heroína generalmente se transportaban desde sitios de producción en México hasta almacenes y casas de seguridad en el lado mexicano de la frontera para su almacenamiento antes de ser contrabandeados a los Estados Unidos. La cocaína, que se obtiene de los cárteles colombianos en Sudamérica, también se transporta a través de México hasta estas mismas áreas de almacenamiento. Aún más interesante es el hecho de que estas organizaciones de tráfico de drogas generalmente emplean la ayuda de corredores de transporte independientes para facilitar el movimiento de estos envíos de droga, ya que los miembros de su organización necesitarían un pasaporte para moverse libremente en los Estados Unidos. Ahora, aparte de estas DTOs, hay un grupo de personas conocidas como los porteros. Su trabajo es regular el flujo de drogas desde México hacia Estados Unidos, controlando el acceso por los contrabandistas de drogas a áreas a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. Cobraban impuestos a los contrabandistas sobre todos los envíos ilícitos, incluyendo drogas. Esos impuestos generalmente se pagan al DTO que controla el área, y a su vez, el DTO lava los ingresos de los impuestos mediante varios métodos. Estos porteros a veces recurren a la extorsión, la intimidación y actos de violencia para cobrar impuestos a los contrabandistas. También sobornan a la policía mexicana y al personal militar corrupto para asegurar que las actividades de contrabando puedan proceder sin interrupciones. El Parque Nacional de Big Bend en Texas, que comparte una frontera de 118 millas de largo con México, es donde generalmente se reciben las drogas contrabandeadas. Es donde realmente sucede la acción. Como en otras áreas alrededor de esta frontera, la presencia limitada de la ley y el terreno accidentado hacen que este parque sea propicio a actividades de contrabando. Funcionarios del Servicio de Parques Nacionales informan que los DTOs mexicanos comúnmente transportan grandes cargamentos de drogas, principalmente marihuana, a través de este parque sin ninguna forma de ocultamiento o secreto. Literalmente las personas se acercaban unas a otras llevando maletines de drogas y dinero y cerraban tratos a plena luz del día sin que nadie los detuviera. Se puso tan malo esto que en 2002 la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos tuvo que cerrar el cruce de boquillas en el parque, poniendo abruptamente fin a la ridícula cantidad de drogas que se contrabandeaban por ahí. Pero mientras ese se cerraba, otros puertos se abrían. Algunos de estos nuevos puertos a lo largo del Río Grande están alrededor del sur de Texas. Y para contextualizar, el sur de Texas es uno de los corredores de contrabando de drogas más significativos a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. 17 cruces fronterizos se encuentran dentro de esta región y los DTOs mexicanos explotan el alto volumen de tráfico transfronterizo en estos puertos para contrabandear drogas ilícitas a Estados Unidos. El sur de Texas también limita con el corredor de contrabando más lucrativo a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México, la plaza de Nuevo Laredo, ubicada directamente al otro lado del Río Grande. Este puerto de entrada a los Estados Unidos es el puerto comercial más concurrido de América del Norte. Ha sido el centro de conflictos violentos entre cárteles mexicanos competidores. Según informes, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, asignados a los puntos de control en diferentes puertos, incautan cantidades significativas de marihuana y cocaína actualmente. Estoy hablando de toneladas y toneladas de cocaína. Por ejemplo, en junio de 2007, agentes de la patrulla fronteriza asignados al punto de control de Falfurrias en Texas incautaron más de 20,000 libras de marihuana ocultas dentro de un tráiler. Eso puede sonar como mucho, pero no es nada comparado con los miles más incautados en otros puntos de control.
Estos traficantes, a su vez, idearon nuevas formas de almacenar temporalmente sus envíos alrededor de la zona fronteriza del sur de Texas, particularmente en el Valle del Río Grande Inferior, antes de transportarlos a mercados en todo el país. Los traficantes utilizan diversos métodos en estos lugares para almacenar envíos de drogas pendientes de futuros arreglos de transporte y distribución. Según datos del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, entre 2005 y 2007, más cocaína y heroína han sido incautadas por las autoridades policiales en la región del sur de Texas que en cualquier otra área a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. También se han incautado cantidades significativas de marihuana y metanfetamina en la región. Sin embargo, informes recientes de las fuerzas del orden indican que actualmente se están incautando cantidades significativamente menores de cocaína, heroína y metanfetamina en comparación con el pasado. Curiosamente, la cantidad de marihuana incautada ha estado aumentando constantemente a lo largo de los años. ¿Por qué es eso? En tiempos recientes, tanto Estados Unidos como México han intensificado sus esfuerzos contra el tráfico de drogas. La presencia de soldados de la Guardia Nacional en la zona es parte de la Operación Jumpstart, una medida destinada a mejorar la seguridad. Además, México ha desplegado más policías y soldados en la región noroeste para combatir actividades relacionadas con las drogas. Otro factor significativo que contribuye al descenso de la producción de drogas es la dificultad que enfrentan los traficantes para obtener productos químicos precursores, especialmente para la metanfetamina. Esta escasez ha dificultado su capacidad para producir cantidades grandes de metanfetamina en México. Esa última parte es muy importante porque la incautación de grandes cantidades de productos químicos precursores en México está realmente limitando la producción de metanfetamina en México. Pero no se confundan, la disminución en la cantidad de cocaína y metanfetamina que se está incautando actualmente no significa necesariamente que las drogas que se están contrabandeando también están disminuyendo. La mayoría de los puertos alrededor de la frontera todavía se están utilizando para traficar estas drogas. Ahora entendemos cómo el Río Grande ha facilitado el contrabando de toneladas de drogas a los Estados Unidos. Pero, ¿quiénes son los individuos realmente responsables del contrabando? Nos referimos a ellos como organizadores de tráfico de drogas, pero en realidad estos grupos comprenden varios cárteles mexicanos. Entre ellos están los dos prominentes, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Principio del final. El 2 de marzo de 2021, una camioneta SUV de contrabandistas cargada con 25 personas fue golpeada por un tráiler matando a 13 personas. Semanas después, 8 personas murieron después de que un contrabandista condujera a los patrulleros estatales de Texas en una persecución que terminó en una colisión frontal. Estos son solo dos de los incidentes más recientes en una trágica lista de tragedias causadas por estos cárteles, pero el daño que han causado es mucho mayor. La escasez de agentes de la patrulla fronteriza en la isla Frontón y el Río Grande han proporcionado a los cárteles oportunidades sin esfuerzo para contrabandear sus drogas, superando incluso sus propias expectativas. Este mayor acceso a las rutas de contrabando ha resultado consecuentemente en un aumento de la violencia a lo largo de la frontera, ya que cada cártel compite por dominar el transporte de sus sustancias ilícitas. Los estados del norte de México, Tamaulipas y Nuevo León han sido desde hace tiempo el centro de conflictos violentos entre el Cártel del Golfo y Sinaloa. El Departamento de Estado considera que Tamaulipas es tan peligroso como Siria, Yemen o incluso Afganistán. Tamaulipas, como la gente lo llama al tratar de imitar el sonido de un AK-47, tiene muchos puentes internacionales conectados con los valles del Río Grande. Cada día de cada año, ladrillos de cocaína y heroína con el logo del delfín del Cártel del Golfo están cruzando la frontera. Internet también está inundado de videos violentos grabados por sus residentes que muestran tiroteos en las calles, barricadas en llamas, torturas y ejecuciones, imágenes de cuerpos colgados de puentes, montones de cabezas cortadas, lo que sea. Un video en particular de YouTube, visto casi 7 millones de veces, se vio a un reportero de televisión local sin aliento parado en un puente en el centro de Reynosa informando sobre una batalla callejera entre el Cártel de Sinaloa y el ejército mexicano. Y a medida que las ráfagas de disparos automáticos se intensificaban, se agacha cada vez más, hasta que narra la noticia boca abajo con las balas volando por encima. La lucha entre los cárteles del Golfo y Sinaloa por el control de las rutas de contrabando lucrativas han incrementado el número de incidentes violentos y asesinatos relacionados con drogas en estos estados. Sin embargo, desde finales de 2007, la violencia asociada con estos conflictos ha disminuido en algunas áreas. Los funcionarios de la ley en la región reportan una disminución en el número de asesinatos y secuestros, especialmente en Nuevo León. Y si te preguntas por qué, la disminución puede ser el resultado de las operaciones contra el narcotráfico iniciadas por el gobierno de México, así como una tregua reportada entre el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. A pesar de esta disminución, la violencia ha continuado a lo largo del norte de México y ahora los Rangers de Texas han invadido la isla Frontón y podría escalar en cualquier momento.
Además, la reciente violencia en el norte de México indica que los cárteles ahora están atacando a aquellos militares y agentes de la ley mexicanos que realizan operaciones contra el narcotráfico a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. El tráfico de drogas generalizado en la zona también contribuye al crimen violento. Estos contrabandistas a menudo cometen asaltos, robos de automóviles, robos con factura, extorsión y asesinatos en el área fronteriza para facilitar el contrabando y proteger sus operaciones de organizaciones rivales o pandillas. Sin embargo, el alto nivel de violencia en México no ha llevado a niveles similares de violencia en el área fronteriza del sur de Texas. Las comunidades en el sur de Texas a menudo registran tasas de criminalidad iguales o inferiores a los promedios estatales y nacionales, lo que es bastante interesante. Aunque es muy poco probable que el nivel de violencia y miedo al público generado por los cárteles en México se desarrolle en el área fronteriza del sur de Texas, el crimen relacionado con las drogas seguirá siendo una amenaza debido al papel de la región en actividades del tráfico de drogas a gran escala. Otra plaga que viene con las operaciones de estos cárteles es que facilitan encontrar drogas alrededor de la frontera. La marihuana es la droga más disponible y abusada en el área fronteriza. Sin embargo, la cocaína es la principal amenaza de abuso de drogas ilícitas, ya que los residentes locales acuden a centros de tratamiento por cocaína más que cualquier otra droga desde el 2004. El abuso de cocaína entre los adolescentes es una preocupación creciente en la zona. Una encuesta realizada en 2008 por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas reveló niveles más altos de consumo de cocaína entre los estudiantes a lo largo de la frontera en Texas que entre los estudiantes que viven en áreas no fronterizas. Esta encuesta descubrió que el 20% de los estudiantes de último año de secundaria a lo largo de la frontera informaron haber consumido cocaína anteriormente, a comparación con 11% de los estudiantes en áreas no fronterizas. Definitivamente, esto es un problema y honestamente podría seguir hablando sobre cómo el Río Grande y la isla Frontón, siendo tierra de nadie, han contribuido al crecimiento de la economía mexicana y la caída rápida pero gradual de Texas en los Estados Unidos en su conjunto. El tráfico de drogas y la inmigración ilegal, de los cuales hablaremos en breve, han sido un problema para los Estados Unidos en los últimos años. Sin embargo, fue después de algunos incidentes notables que la División de Rangers de Texas resolvió combatir la insurgencia con una operación catastrófica. Operación Estrella Solitaria. Operación Lone Star. El 30 de septiembre de 2010, David y Tiffany Hartley, una pareja casada que se había mudado a la frontera desde Colorado 3 años antes por un trabajo en la industria petrolera, se aventuraron en motos acuáticas en las aguas mexicanas del Río Grande. Fueron en busca de una iglesia católica abandonada que habían visto previamente por recreación. Sin embargo, durante este viaje, supuestamente, fueron emboscados por bandidos mexicanos en lanchas rápidas y el esposo, David, desapareció después del encuentro. Según su esposa Tiffany, él fue herido y asesinado. Y aún más angustiante fue que las agencias de la aplicación de la ley de México nunca encontraron el cuerpo de David. En noviembre de 2016, pistoleros abrieron fuego contra la Policía Estatal Mexicana y los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública en Texas. En el proceso, un oficial de Texas fue herido en la pierna. Nuevamente en 2019, 4 tiradores armados con armas completamente automáticas dispararon más de 50 rondas desde el lado mexicano del río hacia una lancha de patrulla fronteriza de Estados Unidos. Nadie resultó herido, y aparte de esa masiva violencia contra autoridades estatales y nacionales, la gran cantidad de inmigrantes ilegales se estaban volviendo preocupante. En marzo de 2021, los agentes de la patrulla fronteriza tuvieron 173.348 encuentros con migrantes indocumentados en la frontera sur, eso según informes de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Para hacer eso más comprensible, fue un aumento 5 veces mayor sobre el mismo número de inmigrantes registrados justo un año antes, y fácilmente el doble del número de encuentros que los agentes típicamente tendrían en la primavera. De los 2 encuentros de marzo, 60.839 tuvieron lugar en el Valle de Río Grande, más de 3 veces el número registrado en el sector más ocupado después de del río. El perfil más común fueron familias hondureñas, mientras que hombres mexicanos solteros conformaron la siguiente categoría más grande. Así es que por un lado cientos de personas estaban siendo asesinadas y por otro miles más estaban inmigrando ilegalmente a los Estados Unidos, todo a través de la misma ruta. Era obvio que había un problema en la frontera, lo que significaba una cosa y solo una cosa: era hora de tomar acción. En marzo de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó la operación Lone Star para combatir todos los vicios de los que hemos hablado hasta ahora, especialmente de la inmigración, que fue impulsada por las nuevas políticas de inmigración de la administración de Biden. Después del inicio de esta operación, ha habido un aumento de 202% en el número de inmigrantes ilegales capturados. Sin embargo, esta operación enfrentó críticas públicas, incluso de funcionarios estatales, tras informes de retrasos en los pagos a los agentes fronterizos, malas condiciones de vida de trabajo,
falta de equipo e instalaciones adecuadas y múltiples suicidios e intentos de suicidio entre los miembros del servicio. A nivel federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió una investigación de derechos civiles, revisando si habían violado algún derecho o tratado, pero la evidencia que necesitaban aún no había salido a la luz. Varios clips en internet causaron indignación pública respecto a las actividades bajo esta operación. Uno de estos clips se veía a agentes federales de la patrulla fronteriza cortando y destruyendo alambres de púas, lo que provocó más reacciones adversas por parte del gobierno federal. Desde el 2022, el gobernador Abbott ha invocado repetidamente las cláusulas de invasión para justificar sus esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración, porque cree que la administración de Biden ha fallado en proteger a Texas contra la invasión. Y esta acusación no hizo más que abrir las puertas a más problemas legales. El 3 de enero de 2024, la administración de Biden demandó a Texas por una ley aprobada que facultaba a las fuerzas del orden de Texas para arrestar a inmigrantes y deportarlos efectivamente por cruzar la frontera ilegalmente. Se fundamentó en el hecho de que Texas estaba interfiriendo con la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre inmigración. En cuanto a la respuesta del gobernador Abe, él afirmó que no estaba interfiriendo con nada, porque si lo hiciera, habría hecho que sus hombres dispararan contra tantos inmigrantes ilegales que cruzaran su estado como era posible. Sin embargo, solo era cuestión de meses antes de que realmente intentara hacerlo. Este material capturado mostraba a los Texas Rangers montando ATVs en la isla Frontón para tomar control del terreno. Esto ocurrió después de que el dron de vigilancia de la DPS capturara imágenes de miembros armados del cártel de Sinaloa en la isla. Pero antes de la incursión, la Oficina General de Tierras de Texas determinó que la isla Frontón era tierra estatal, otorgando jurisdicción de aplicación de la ley. La incursión fue exitosa, sin que se registraran bajas. Pero nos queda una última pregunta. ¿Es realmente la isla Frontón propiedad de Texas o pertenece a México? La respuesta a esta pregunta no se puede determinar fácilmente debido a las inconsistencias entre el mapa publicado por la Oficina General de Texas y la descripción de la tierra utilizada durante los tratados con México con relación con el Río Grande. Esta es otra razón por la que la isla Frontón ha sido considerada tierra de nadie durante años. Estos Texas Rangers no solo invadieron la isla, sino que también plantaron la bandera de la estrella solitaria sobre ella, señalando la propiedad. Entonces, ahora que Texas ha reclamado la isla Frontón, ¿qué sigue? ¿Esto detiene automáticamente la inmigración ilegal al estado? ¿Frena el tráfico ilícito de drogas? ¿O inicia una guerra fronteriza entre Estados Unidos y México? Repercusiones. Desde el inicio de esta operación, se ha detenido más de 496,000 inmigrantes por estar ilegalmente en el país, mientras que aproximadamente 38,500 han sido llevados ante la justicia para enfrentar cargos criminales. Por otro lado, esta operación ha costado alrededor de $10,000 millones en gastos. Eso es mucho, especialmente cuando se considera que esta operación podría ni siquiera ser legal después de todo. Solo el gobierno federal tiene el poder de establecer las leyes de inmigración que determinan quién puede entrar a los Estados Unidos, aunque los límites de la autoridad estatal para hacer cumplir la ley federal de inmigración siguen siendo debatibles. Consultores estadounidenses y activistas de derechos humanos creen que la operación Lone Star ha violado tanto el derecho de los individuos de discriminación racial como su derecho bajo la ley estadounidense e internacional a solicitar asilo. Esta redada no parece ser la solución a la crisis fronteriza. Puede disminuir temporalmente la actividad de los cárteles alrededor de la frontera, pero no es una solución permanente. Además del contrabando terrestre, los cárteles mexicanos utilizan aviones privados para contrabandear drogas ilícitas por la zona, mientras que los más sofisticados, como el cártel de Sinaloa, hacen uso de túneles subterráneos que se extienden por millas entre México y Texas. Y aparte del tráfico de drogas, la operación Lone Star no eliminó completamente las causas fundamentales de la migración. Tampoco resolvió la tensión y el desacuerdo entre Texas y el gobierno federal sobre la seguridad fronteriza y la política de migración, ni mejoró la cooperación y comunicación entre Estados Unidos y México sobre los problemas fronterizos. Sin embargo, necesitamos dar crédito al gobierno de Texas. Esta redada fue un movimiento simbólico y táctico que necesitaba realizarse. No hubo violaciones flagrantes a las leyes federales por parte de estos Rangers de Texas. Supongo que es seguro decir que la redada en la isla del cártel fue un gran paso en la dirección correcta. Pero, ¿a qué costo?